crecimiento y entrenamiento de los hijos espirituales, cuarta y última parte. En la última parte, lo que voy a hacer ahora es un poco introductorio, porque en la última parte nos quedaron algunos rasgos o características muy importantes para desarrollar este proceso de formación que deben tener los hijos, y lo vimos con el ejemplo de Mefiboset y algunos otros protagonistas, como por supuesto el rey David haciendo la simbología del padre espiritual. Y hoy vamos a tomar otros detalles. Por ejemplo, si seguimos los números de la clase anterior, este sería el número 7, en el que tenemos que entender que los hijos permanecen por la relación y no por la herencia, a diferencia del hijo pródigo, que tuvo ese tema que prefirió en un momento la herencia más que la relación y después se tuvo que arrepentir. Segunda Samuel 19:24, vemos que Mefiboset estuvo listo para rendir hasta su propia herencia a Siba. Hasta ese punto era el nivel de fidelidad, de amor, de compromiso, de pacto que tenía Mefiboset con el rey David. Número 8. Los hijos están atados, entrelazados por la gratitud. Dice 2 Samuel 19:28, en un momento, Mefiboset dijo: ¿qué derecho tengo a rogarle algo más al rey? ¿Qué más me puede dar el rey? O sea, él estaba rebosando de gratitud por todo lo que el rey había hecho. Recordemos que más importante que todo lo material que el rey le proveyó, lo más importante es que él restauró la identidad de este Mefiboset marginado, en Lodebar, olvidado, transformado en un auténtico hijo del rey. Mefiboset era cojo. Él apreció que la mesa de David cubriera su defecto, compensara su defecto. Estaba como atado a la gratitud por su padre. Los hijos no pueden ni tienen pies para ir a traicionarlo a su padre. Esta simbología de que Mefiboset era cojo, debemos volvernos cojos en el sentido de no usar nunca alguno de nuestros recursos para traicionar a la paternidad espiritual que Dios permite que tengamos y que nos ha traído tanta redención, y que en la clase anterior hemos hablado del agradecimiento también que debemos tener por los enviados de Dios. También son mudos en cuanto a clamar por constante atención, afirmación, aprobación, ayuda. Dicen como Mefiboset: ¿qué más le podemos pedir? No están todo el tiempo siendo demandantes de su hombre establecido. Un verdadero hijo que va camino a la madurez alcanza y va avanzando su confianza en Dios, y no depende de hombres, no depende de lo que le puede proveer su hombre establecido, como un niño que tira de los pantalones de su padre o de las polleras de su madre. Como resultado de todo esto, yendo un poco hacia la conclusión de estas diferentes características, miren lo que sucede, lo vemos en el Salmo 45:16, que los hijos se vuelven padres y reyes. En el corazón de David estaba que Mefiboset aprendiera a gobernar como él, fuera impactado, fuera contagiado por principios de realeza. Uno, cuando es criado por reyes, va a tener protocolos, comportamientos, una mirada de la vida de gobierno y no de mendigo o de un religioso. Todo eso había quedado en el pasado de Mefiboset. Ahora estaba adquiriendo una nueva identidad. Dice el Salmo 45:16, es una promesa preciosa, porque dice que los hijos se convertirán en reyes como su padre, como David. Quiere decir que David fue la medida para muchos. De otros reyes se dijo y siguió los caminos de Dios como su padre David. Y de los reyes malos se dijo lo contrario. No siguió de acuerdo a los caminos de su padre David. Quiere decir que un padre se convierte en un estándar.
Se convierte en un estándar, en una medida a imitar, a duplicar, porque sabes, en esta estación, lo hemos ya hablado, estamos para duplicarnos en hijos y luego para multiplicarnos. En la estación anterior, en el modelo más que nada carismático, de fe, de avivamientos, se estaba siempre pensando en multiplicar, 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 pero después no se discipulaban, no se corregían, no se formaban hijos, no se le daba crecimiento a los hijos y se perdían gran parte de esas personas que se convertían. No estamos enfocados en la multiplicación, estamos enfocados en una duplicación precisa, porque si hay una verdadera duplicación, después, por sí solo, el fruto va a venir. Dice que uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero Dios es el que da el verdadero crecimiento. Y esa debe ser nuestra confianza, que si ponemos bases sólidas, fundamentos sólidos en nuestros hijos espirituales, la duplicación va a venir y después la multiplicación también va a venir. El doctor Ben Kleinas, mi padre espiritual, dice una frase sencilla pero hermosa, y él dice: mi verdadero éxito se va a ver no en mis hijos sino en mis nietos. ¿Por qué? Porque nuestros nietos se supone que van a poder duplicar, transferir lo que primero nosotros le hemos enseñado. El apóstol Pablo dice que le enseñó a Timoteo, y Timoteo le enseñaba a hombres fieles, y estos hombres fieles a otros. En lo apostólico, en el reino, se trata de operar de manera transgeneracional. En otra versión, en la versión King James, en la segunda parte de este salmo, dice: tú los harás príncipes en toda la tierra. Es tremendo que podamos tener esta mentalidad de gobierno. Yo reflexionaba, cuando era chico iba a la iglesia, siempre el liderazgo y todo estaba enfocado, los eventos, en salvar almas. La gran parte del trabajo era para salvar almas, más que para formar, más que para dar crecimiento, más que para llevar a la gente a una mentalidad de gobierno. Estamos en el reino de Dios. En el reino se levantan reyes. Y en este reino también se levantan reyes que tienen también la faceta de sacerdotes. Dios nos establece como reyes y sacerdotes que vamos a gobernar en vida, dice el libro de Romanos. Vamos a gobernar en vida. Entonces, qué tremendo que Dios está levantando apóstoles, padres espirituales, en este tiempo enviados, que realmente son tan precisos, con tanto peso de la palabra. Porque recuerda, la palabra gloria es la palabra doxa, que tiene que ver con peso. Hombres que tienen tanta solidez, tanto poder en la palabra de cómo construyen, de cómo edifican, que a los que están con ellos los convierten en príncipes. De alguna manera, esto de que tú los harás príncipes en toda la tierra, según la versión Nueva King James, es que tu gobierno, tu reinado se va a transferir a tus hijos. La NBI dice: tomarán el lugar de sus padres. Su padre rey, ellos reyes. Mefibosé tuvo que hacer una transición, una migración, un cambio. Si Mefibosé no cambiaba y se quedaba en su postura de siervo, perro muerto, mendigo, iba a transferir eso, quiera o no, a sus futuras generaciones. Tenemos que tomar esta palabra. Yo digo esto: si la generación que son mis pares, o la generación que están arriba mío porque son más grandes en edad, o la generación cercana a mi edad, no me sigue, voy a seguir con la próxima generación. Así tengan que seguir con los niños más pequeños, va a haber una generación que va a creer a esta palabra, la va a tomar y la va a duplicar. Porque el reino es así, porque Dios opera así. Cuando hubo una generación que no lo creyó, terminó Dios con esa generación en el desierto y se movió con la generación. La generación Moisés no pudo lograr demasiado Dios, pero con la generación Josué sí pudo alcanzar propósitos, de modo que pudo ir y tomar la tierra prometida, con Josué y Caleb de líderes. Entonces, hay gente que debería aprender este método. En vez de bajar los brazos, en vez de rendirnos, no tienes derecho legal a rendirte, a bajar los brazos, a abandonar, porque dice que aquel que comenzó la buena obra en vos la va a completar hasta el día de Jesucristo, la va a ir completando en vos. Y el libro de Gálatas también nos anima a no bajar los brazos, a no dejar de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos,
vamos a cosechar. Hay una generación que te está mirando. Hay una generación que espera que seas de modelo. Se necesita levantar una generación Pablo, que quizás puede ser la nuestra. Quiero ser la generación Pablo, que le digan a los Timoteos: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Necesitamos padres, no que se laven las manos, no que digan, bueno, ellos son jóvenes, que hagan su vida, bueno, no me tienen que rendir cuenta, que elijan por sí mismos, que tengan en libertad. Esos son pensamientos humanistas. No, una generación como la de Abraham, que se preocupó por el bienestar de Isaac y que se dio cuenta que lo que él estaba sufriendo, lo que él iba a padecer, las pruebas que él iba a tener, si él sabía librarlas como un verdadero vencedor, Isaac no las iba a tener que enfrentar luego. Y ya que hablamos de Abraham, es muy interesante entender y volver un poco a cómo comenzamos. ¿Se acuerdan que en nuestra primera clase hablamos de estos 318 criados en la casa de Abraham? Hablamos de que estos criados en algún momento quizás se pensó que eran como esclavos. Por ejemplo, Eliezer, donde Abraham le dice a Dios: ¿cómo voy a heredar? ¿Cómo voy a tener naciones si el que hereda es Eliezer? No tengo un hijo natural. Cabía la posibilidad que Eliezer lideraba. Y también debemos entender que más adelante, esto de hablar de Eliezer tiene que ver con el capítulo 14, pero más adelante en el capítulo 24 se vuelve a hablar de Eliezer. Es la instancia, el relato en el cual Abraham usa a Eliezer para ir en busca de la novia, futura esposa de Isaac, que iba a ser Rebeca, y él lo dirige, le da instrucciones para ir en busca de esta esposa Rebeca. En el capítulo 24, versículo 2, dice que Eliezer gobernaba en todo lo que tenía a cargo. ¿Ven? No era un esclavo, él gobernaba en la casa de Abraham. Sobre todo, Abraham había sido muy vivo, se dice en Argentina. Había sido muy inteligente, muy sabio, porque acá en el capítulo 24, Abraham ya tenía una edad avanzada, pero tenía un mayordomo fiel. Tenía alguien que le había entrenado en la casa. Y este es el concepto de adopción que tenemos que entender en los términos bíblicos, que no es igual al concepto de adopción en lo natural. En lo natural uno toma el hijo de otro, le pone su apellido, pero nunca puede ponerle su ADN, su genética. Es imposible porque es un hijo que biológicamente es hijo de otro y estuvo en el vientre de otro y tiene la sangre de otro. Pero en el concepto apostólico, en el concepto de reino, en el concepto de Biblia, cuando hablamos de adopción de hijos, estamos hablando de poner, de colocar, de establecer a los hijos en una madurez. Y Eliezer fue entrenado, Dios le dio crecimiento a este hombre que trabajaba en la casa de David, que trabajaba en la casa de Abraham, pero Abraham lo consideraba como un hijo, porque dice que lo puso en el gobierno. Este es un mayordomo. Y esto es algo muy interesante para entender también en el plano espiritual de hijos espirituales. Dios quiere levantar hijos espirituales maduros, algunos hay más maduros que otros en la casa, en el cual el padre, el hombre establecido de la casa, le puede delegar autoridad más fuerte, autoridad más grande, como la de un mayordomo, que puede gobernar la casa como si fuera el mismo padre o en el lugar de ese padre. Y miren, todo esto no es tan sencillo entenderlo, porque tenemos una mentalidad del siglo XXI, de una mentalidad contemporánea. Tenemos que tratar, aunque sea de pensar cuándo fueron escritos, cuando fue escrito la Biblia y el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo, y un montón de cosas que hoy se viven diferentes. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Gálatas, en Romanos, se habla de los esclavos. Por ejemplo, se habla en Gálatas 4 que en tanto que el heredero es niño, nada difiere de esclavo. Tenemos que entender, por un lado, dice que en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Jesús, a los niños, cuando eran muy pequeños y no habían alcanzado una edad madura, no habían alcanzado ni siquiera la pubertad, eran igual tratados que un esclavo. Hasta el momento en el cual había una celebración, un tipo de ceremonia, cuando ese niño se iba convirtiendo en un joven maduro.
Y ahí sí se le podía delegar cierta autoridad, cierta responsabilidad, se le confiaba cierta responsabilidad. Lo mismo con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. ¿Quién no conoce que a la edad de 13 años los niños reciben esta ceremonia llamada el Bar Mitzvah? Bar Mitzvah quiere decir como que se vuelvan obedientes, regulados por mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que llegada a esta edad más madura, se espera de estos hijos que sean obedientes a la ley, a la Torá, a los mandamientos judíos. Qué tremendo que lo podamos traspolar o comparar con la etapa que en lo espiritual tenemos que empezar a comprender que a mayor enseñanza vamos alcanzando mayor madurez, mayor crecimiento, también se espera mayor obediencia. Que nuestra obediencia, como decía el apóstol Pablo, en la clase anterior leímos el versículo, sea notoria a todos, sea evidente a todos. Estos procesos también pasaron en la vida de Jesús, porque Jesús era hebreo. Por ejemplo, dice que él fue disciplinado en el libro de Hebreos, y la clase anterior hablamos de la disciplina. Dice que en lo que padeció aprendió obediencia como hijo. Dice Hebreos. Él necesitó padecer aflicciones, porque las aflicciones te forman como hijo. Las aflicciones son necesarias para probarte como hijo, para pulirte. En la aflicción vamos a ver en quién realmente estás confiando. Entonces, qué interesante es entender este lugar que podemos ocupar como hijos espirituales, llevando adelante la casa de nuestro Padre. O sea, llevando adelante la visión, ayudando. Esta es la compañía del segundo hombre, que hemos hablado en nuestra escuela tantas veces. Y Dios quiere levantar este corazón de hijos tan especial que hasta maximizan o llevan a otro, ayudan al Padre a llevar a otro nivel la obra que Dios comenzó, porque Dios es un Dios generacional. No podemos conocer a Dios solo con Abraham. Para conocer el verdadero Dios de Abraham, lo tenemos que conocer a Isaac. Y para conocer al verdadero Dios de Isaac, lo tenemos que conocer a Jacob. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No puedo ver cómo muchas veces abuelos no piensan en sus nietos, padres no piensan en sus hijos. Tenemos que tener una mirada transgeneracional, porque así opera el reino de Dios. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Y qué interesante entonces que este Eliezer es considerado alguien que gobernaba bien la casa. Recuerden lo que hablamos del hijo de estos 318 hijos, y que dice la Biblia, criados, pero operaban como hijos, eran entrenados. Tenía que ver con aquellos que eran entrenados. Esta adopción que Abraham hizo con ellos, eran entrenados, eran formados, fueron establecidos en la casa de Abraham. Y 318 tiene que ver con el número, si estudiamos estos tres números, tienen que ver con la imagen de Dios. Necesitamos levantar hijos que se conviertan en la imagen de Dios sobre la tierra. Pero no me quiero olvidar de algo importantísimo antes de dejar a Eliezer. Les dije que en el capítulo 24 recibe una orden de Abraham, y la orden que recibe de parte de Abraham era que Eliezer vaya en búsqueda de Rebeca. Recibe una instrucción. Debemos recuperar en nuestra cultura, en la cultura de nuestra casa, el valor de la instrucción. El humanismo nos metió, no te tienen que dar orden, no te tienen que mandar, te tienen que dejar en libertad. Eso es humanismo. La Biblia es un libro de instrucciones. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro que de principio a final son instrucciones de un padre a un hijo. El Deuteronomio 28, lo que te va a acontecer si obedeces, lo que te va a ir mal si desobedeces. La Biblia está llena de instrucciones. Y yo me he dado cuenta que muchas veces la gente no sabe seguir las instrucciones al pie de la letra que espera su autoridad, y así fracasan. No solo fracasan en la iglesia, fracasan en sus trabajos. Muchas veces la gente no sabe recibir instrucciones. Eliezer fue un mayordomo que gobernaba bien la casa de Abraham porque sabía obedecer instrucciones al pie de la letra. Yo creo que muchas veces no es la culpa de la gente que no sepa llevar las instrucciones hasta el final. Muchas veces en la cultura media incorrecta que se ha permitido gestar en la iglesia,
no hemos formado a la gente en un espíritu de instrucción. Entonces, como no los formamos, no los enseñamos a saber recibir instrucción, después no la pueden llevar a la práctica o sea, no entienden el principio y la revelación que hay detrás en ser obediente a una instrucción de un padre espiritual. Y eso lo debemos recuperar si queremos levantar casas de fe con peso que realmente extiendan la visión que Dios pone en el hombre establecido. Porque Dios cuando le habla al ángel de una casa. En el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las diferentes iglesias, dice el ángel como el enviado, aquel que supervisa la casa, es el hombre establecido, es a quien Dios le entregó la tarea y la responsabilidad de llevar adelante el crecimiento, la formación, el entrenamiento de sus hijos espirituales para llevarlos a un lugar de gobierno. Entonces debemos recuperar esto de saber instruir a nuestros hijos con amor y ayudándolos a entender por qué les conviene ir por donde el Padre quiere ir, que no es un capricho, que hay una razón, que hay una visión que cumplir. Dice que el pueblo se desenfrena cuando no hay visión. Cuando hay un hombre establecido, o una mujer, estamos hablando del rol y de aquel que funciona con el manto paternal, que sabe a dónde ir, que sabe cómo timonear el barco, la familia, la casa de fe está feliz, está contenta, tiene sentido de realización, de satisfacción, que van para un lado, que saben hacia dónde tienen que dirigirse, cómo tienen que manejarse, qué cosas están bien vistas, qué cosas están mal vistas, qué principios se valoran, se respetan y se practican en esa casa y qué principios o qué cosas no se admiten en esa cultura. Necesitamos levantar casas de ese tipo, que realmente los hombres y las mujeres, aquel que es un padre, aquel que es una madre de una casa, se pongan los pantalones, o como le queramos decir, acá se usa esa frase, pongan realmente, cuando yo era chico se decía las barbas en remojo, pongan realmente la autoridad para llevar adelante lo que tienen que llevar en esa casa de fe, porque si no es un descontrol. Si hay algo que un padre hace, podemos formarlo y enseñarles un montón de cosas, pero realmente para ver la fructificación de esa formación, ese entrenamiento, todo debe operar con orden. El padre, cuando hay un padre bien establecido y bien posicionado en una casa, va a proveer orden, va a traer orden. Llegando hacia el final de esta escuela de verano, no quiero irme sin compartirles unos principios bien fuertes en cuanto a esto de la condición de hijos y de qué se trata esto de hijos, que tenemos tanto para hablar, pero quería darle ahora algo quizás que suene un poco más teórico, pero en realidad se puede llevar bien a la práctica y debemos reflexionar con un poco más de profundidad en este tema. Esta condición de hijos o este estado de hijos es el concepto más significativo que Dios quiere que todo ser humano capte, comprenda y por supuesto practique, camine en eso. Todo ser humano. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Primera Juan 4:8, Primera Juan 4:16. Y Él creó hijos para que muestren su amor. Amor entre ellos, amor hacia el Padre, hijos del Dios viviente, para que en definitiva revelen la gloria de Dios a través de ellos mismos. Y si Dios es amor, necesitamos hijos que revelen el mismo corazón y el mismo amor del Padre. Sabemos que Dios creó hijos, estuvo creando hijos con un propósito. Él hizo a la humanidad a su propia imagen y semejanza. En otras versiones dice de acuerdo a su semejanza. Esto quiere decir que no lo hizo de acuerdo a algo físico y a algo externo o algo ritualista o algo religioso, no. Lo hizo según una personalidad espiritual y una semejanza moral que sean como Él. ¿Para qué? Para que el hombre gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ganado, sobre todo lo que hay en la creación, sobre todo lo que lo rodea. Y el hombre se desaliñó. Por eso dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios y está en frustración, porque está esperando que los hijos se rebelen y se manifiesten. Entonces, así como en lo natural, aquel que es
engendrado por un padre, tiene la semejanza, se parece a un padre en lo natural, Dios también hizo hijos, tuvo la intención de crear hijos para que lo representen a Él en el sentido espiritual. Porque todo lo que vemos en lo natural también tiene un paralelo desde lo espiritual. ¿Sabes una cosa? La salvación, como la hemos entendido hasta ahora, es solo una parte del plan de Dios, pero no es el objetivo o el propósito máximo, sino que el propósito máximo que Dios tiene es tener un hijo que de manera tan verdadera lo represente a su Padre, a Él. Uno que gobierne de manera justa de acuerdo a los estándares eternos del Padre. Esto dice el libro de Génesis, que sean imagen y semejanza de Dios. Uno que comprenda que si Dios es espíritu, entonces este hombre que está encapsulado en una carne tiene adentro un espíritu, un ser espiritual que necesita conectarse con Dios de espíritu a espíritu. Cuando hablamos de un hijo de Dios, estamos hablando sobre alguien cuyo padre es un espíritu. Entonces, para relacionarse con su hijo, tiene que existir una relación de padre a hijo desde lo espiritual y no desde lo almático o desde lo corporal. Porque cuando Dios respiró aliento de vida en el hombre, lo podemos ver en Génesis 2, versículo 17, Él impartió dentro del hombre un espíritu, de su propio espíritu, de su propio aliento, para que el hombre tuviera la capacidad de comunicarse con Dios de espíritu a espíritu. Este aspecto singular es el que separa al hombre de todo el resto de la creación, que puede relacionarse con Dios de espíritu a espíritu. Solo el hombre lo puede lograr. Cuando crecemos en nuestro deseo de verdaderamente conocer a Cristo, entonces nuestros espíritus progresivamente se vuelven más y más activos en comunión con el Espíritu Santo. Llegamos a amarlo a Él más y más y como lo amamos queremos obedecerlo y poner su voluntad por encima de la nuestra. Eso es reino. Este es el punto en el cual comenzamos a considerarnos y a vernos como hijos maduros de Dios. Esto no nos convertimos de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Como lo natural es un proceso, como un niño nace como un bebé y luego se convierte en un hombre maduro, en un adulto, también en lo espiritual es un proceso. Hay un proceso que tenemos que atravesar para luego llegar a un lugar de madurez. Juan 1:12 dice que a los muchos que los recibió también les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. En el original hay varias palabras que habla de hijo. Acá, en Juan 1:12, habla de un hijo tecnón, que viene a ser como un adolescente, como un aprendiz. El hijo tecnón es un hijo en proceso hacia la madurez, pero todavía no la ha alcanzado. Se usaba también para hablar de un aprendiz de un maestro, de un profesor o de un apóstol. Ese era un hijo tecnón, un hijo en proceso, podríamos decirle como un hijo adolescente. Eso es Juan 1:12. Hay una transformación que debe acontecer. Una transformación que debe ocurrir en la madurez, en el proceso de madurez y hacia la madurez, que da como resultado en que nos convirtamos en hijos maduros de Dios. Dios nos da lo natural siempre para comprender lo espiritual, como dijimos antes. En lo natural empezamos como niños y vamos atravesando estadios hasta volvernos adultos, lo mismo como hijos de Dios en la faceta y en el plano espiritual. Los diferentes niveles de desarrollo que pueden ser desarrollados a través de la Biblia los vemos, por ejemplo, en estos ejemplos de hijo tecnón. También vemos, en la Biblia se usan otras palabras griegas como puede ser nepios, que es aquel que tiene pañales, de ahí viene la palabra pañales, por ejemplo, en inglés, un infante. O el paidón, que es un niño pequeño, luego el tecnón,
que como dijimos es un adolescente, o el joven adulto que es el neaniskos, y finalmente el hijo huios, que ese es el hijo al cual debemos todos apuntar para ir hacia la madurez, un hijo completamente maduro que representa de manera precisa al Padre y que está unido al corazón del Padre. Y esto tiene que ver también con lo que hablamos de la instrucción. Mucha gente no sabe cumplir en su plenitud las instrucciones de sus padres espirituales porque no conocen lo que hay en el corazón del Padre espiritual. Solamente lo ven como un hombre de Dios que le enseña una buena palabra, los suelta hacia el futuro, les da buena revelación. A veces con ciertas personas, yo sé que a veces no gusta, pero a veces a ciertas personas me siento en la obligación de decirle, mirá, que a tu padre espiritual o a mi padre espiritual, que es el mismo que el tuyo, no le va a gustar esto, no creo que haga de esta manera, no creo que le guste esto. Y la gente se queda dura, se queda pensante, a veces no gusta. ¿Por qué? Debemos entender, conocer el latido del corazón de nuestro Padre espiritual y de esa manera debemos seguir la instrucción. No con un espíritu religioso, no como el espíritu de los perros, no como un Siba que obedeció pero no conoció el corazón de David. Si hubiera conocido el corazón de David, nunca hubiera atacado ni calumniado al que se estaba convirtiendo en el hijo de David, que era Melfiboset. Los Sibas, los del orden anterior, los de lo religioso, lo tradicional, no conocen el latido del corazón del Padre. Esta palabra de hijo huios es la que se encuentra, por ejemplo, en Romanos 8:14, que dice que los hijos maduros son guiados por el Espíritu de Dios. Y esta es una marca distintiva, ya que estamos llegando al final de esta escuela de verano que fue tan productiva en el crecimiento y entrenamiento de hijos. Una marca distintiva de un verdadero hijo que ha alcanzado madurez y que ya no lo guían los sentimientos, la emoción, no lo guía el que dirán, no lo guía el aplauso ni la falta de aplauso, no lo guía el apoyo o la falta de apoyo del hombre, lo guía el Espíritu de Dios. No lo guían las noticias, las circunstancias, la pandemia, lo guía el Espíritu de Dios. Este proceso de madurez es mejor logrado, por supuesto, cuando está la ayuda, el entrenamiento de un padre espiritual. Que un padre es, en líneas generales, un hombre maduro de Dios que tiene la capacidad de guiarnos en nuestro proceso de crecimiento espiritual, que está al lado nuestro para guiarnos y luego, por supuesto, alimentarnos, instruirnos, disciplinarnos y tantas cosas que desarrolla un padre espiritual. Un buen ejemplo de la relación entre padre e hijo, por supuesto, es Pablo y Timoteo, que, como todos sabemos, Timoteo no había tenido un padre judío, un padre que conociera a Dios, y Timoteo recibe esta paternidad por parte de Pablo. En 1 Corintios, por ejemplo, 4:17, Pablo habla de Timoteo como, dice, mi hijo amado y fiel en el Señor. Para aquellos que están en contra de la paternidad espiritual, Pablo la ejercía. Debemos imitar el modelo de Pablo, que tenía un hijo. Dice que era un hijo fiel y amado, y él les iba a recordar a los corintios el proceder de Pablo, o el camino, dice otra versión, su camino en Cristo, la manera de operar, así como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo enseñaba un modelo y Timoteo lo repetía. Luego en 1 Timoteo 1:1 y en 1 Timoteo 1:18 habla de Timoteo, Pablo, como mi hijo en la fe. El padre espiritual enseña a un hijo a ver de qué manera está gobernando su alma y las cuestiones del mundo. Entonces lo va a ayudar a hacer una transición del gobierno del alma, del gobierno de su propia alma, al gobierno del Espíritu de Dios en su vida. Un verdadero padre espiritual va a intenta sacar a ese hijo espiritual que está como atascado, mirando solamente lo almático y lo natural, a llevarlo a una dimensión del espíritu. Le enseña a dejar de confiar en la razón, en sus emociones. Le enseña a dejar de buscar en el mundo su provisión y su protección y empezar a confiar de manera total y absoluta en Dios, aprendiendo a recibir del Espíritu de Dios como su fuente principal. El Padre espiritual también es aquel que va a estar al lado, como les decía, para guiarlos, pero también para ayudarlos, asistirlos, enseñarles
mostrarles el camino. Él va a resolver las emociones del alma del hijo, porque el alma no es confiable para nuestro camino de fe hacia Dios. Él le va a aplicar también el rol del sufrimiento que es necesario para la madurez, para ser pulidos, para ser refinados, para ser purificados en nuestro corazón y en nuestro alineamiento con Dios. Este proceso está diseñado para limitar, restringir lo que el alma de ese hijo espiritual recibe y determinar, darle prioridad a la naturaleza del espíritu dentro de él y que esa naturaleza y ese fruto de la regeneración dentro de él tenga sus beneficios y se exteriorice. Esto permite a nuestro espíritu que le demos la guía preeminente que debe tener en nuestras vidas y que también sea quitado de nosotros todo velo de separación y regresemos a la realidad de la vida espiritual del Espíritu de Dios, de las dimensiones de los cielos sobre la tierra. De modo que recurramos al gobierno del reino de Dios en busca de nuestra provisión y protección. Dice Jeremías 3:15, yo les daré pastores según mi propio corazón. Y ahí está hablando de shepherds. La versión en inglés pastor está hablando de aquellos que pastorean literalmente ovejas. Según mi corazón, no según el corazón de ustedes, según los caprichos, según los gustos, según la forma y preferencia de cómo ustedes quieran hacer las cosas, no, según mi corazón. Un verdadero padre opera en conexión directa, en sintonía, en sin directa con el latido del corazón del Padre para traerte esa conexión en el Espíritu que la vivas en tu vida. Porque de esa manera está comprometido, de esa manera supervisa tu vida espiritual para asegurarse que estés cumpliendo los principios de la palabra de Dios en la tierra y que te estés transformando en la justicia de Dios sobre la tierra. El aspecto más importante de un padre espiritual es que él va a gobernar por el beneficio de sus hijos, no pensando y estando centrado en sí mismo, o buscando su gloria, su fama o su riqueza, sino el beneficio del hijo. Clamamos, declaramos, esperamos que se levanten más y más padres, no enfocados en su ministerio, en el libro que van a escribir, en lo famoso o en lo que van a ser aplaudidos o en cuánto dinero reciban, no, enfocados en el beneficio de sus hijos espirituales. Este padre enseña a los hijos a gobernar de manera justa. En justicia, buscan el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Esa manera justa es lo que Jesús enseñó cuando Él decía que lo que Él veía hacer al Padre, Él hacía. Ustedes cuando me ven a mí, ven al Padre, dice Juan 5:19 y 14:9. ¿Por qué? Porque Él hacía lo que el Padre, lo que veía hacer a su Padre. El Padre espiritual enseña al Hijo a medir todas las cosas por estándares divinos, estándares eternos y no mundanos, carnales y del tiempo de hoy. Dios tiene la intención de revelar su gloria a través de sus hijos manifestados, de sus hijos maduros, que están ensamblados en un hombre corporativo que es Cristo en la tierra. Estos hombres han vencido y han sido liberados de cualquier esclavitud de corrupción. Si vas y estudias, no tenemos tiempo ahora, pero si vas a estudiar que Abraham, junto a sus hombres entrenados, 318, no fue solo, fue con los 318, venció a los reyes, a los enemigos, que eran Amrafael, Arioc, Kedorlaomer, diferentes reyes que no tenemos tiempo de estudiar, pero que simbolizaban corrupción, simbolizaban confusión, simbolizaban miedo. Por ejemplo, Arioc simbolizaba un león feroz que te viene como a atacar, simbolizaban miedo. Hubo muchos reyes que tuvo que vencer Abraham en el proceso de madurar a sus hijos, de hacer crecer a sus hijos. Entonces, como dijimos,
Un verdadero padre espiritual va a hacer que este hijo se levante de manera madura para que vence y sea liberado de toda corrupción y entre en la libertad de los hijos de Dios, para que puedan adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dice Romanos 5, 17. La intención y plan original de Dios fue restaurar la relación de Dios con el hombre por medio del principio de padre e hijo. Dios siempre planeó que para el fin de la era, que para el fin de los tiempos, la marca de la plenitud de los tiempos iba a ser la perfección de este plan de plantar este hijo guayo sobre la tierra que lleve a la creación a un gobierno como lo era al principio. Con esto concluimos nuestra escuela modo verano 2022. Que realmente hayas sido entrenado y sigas siendo formado como un hijo espiritual.